Vamos a ver en esta clase el primer teorema fundamental del cálculo. Al terminar la clase van a poder explicar la primera parte del teorema fundamental del cálculo y determinar la derivada de una función integrable, así como también resolver ejercicios donde se aplique la primera parte del teorema fundamental del cálculo. La primera parte del teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado de a a b, entonces la función g de x igual a la integral de a x de f de t de t es una antiderivada de f, es decir, la derivada de g de x es igual a f de x para x mayor que a y menor que b. Al ser g de x igual a la integral de a x de f de t de t, viene a ser el área bajo la curva de la función y igual f de t entre a y x. Y f de x viene a ser igual a la función f de t evaluada en x. Tengan en cuenta que x es variable y a es una constante o un número. Y x además va en el límite superior de integración. Generalizando, si f es una función continua en el intervalo cerrado de a a b y la función g definida como g de x igual a la integral de a h de x de f de t de t, donde h de x es mayor o igual que a y menor o igual que b, entonces la derivada de g de x va a ser igual a f de h de x por la derivada de h de x, debido a que en este caso h de x es una función de x y hay que aplicar la regla de la cadena. En el caso anterior, cuando teníamos solamente x, poníamos que g' de x era igual a f de x, debido a que la derivada de x es 1, y el 1 no altera la multiplicación. Pero en este caso ya tenemos que h de x es una función de x, y ahí sí la derivada de g de x va a ser igual a f evaluada en la función, quiere decir que la t se reemplaza por el límite superior de integración, que es h de x, f de h de x, por la derivada de el límite superior de integración, o sea, por h' de x. Vamos a resolver el siguiente ejemplo, que dice lo siguiente. Determine la derivada de la función, que es la integral de x a 2 de tangente de t al cuadrado diferencial de t. Entonces recordemos que para aplicar el teorema fundamental del cálculo, la variable tiene que estar en el límite superior de integración y más bien la constante en el límite inferior de integración. Aquí tenemos al revés la variable en el límite inferior de integración y la constante en el límite superior. Por lo tanto, podríamos aplicar una propiedad de la integral en donde cuando se cambian los límites de integración, el signo de la integral cambia. Es decir, la derivada de la integral de x a 2 de la tangente de t al cuadrado diferencial de t va a ser igual al negativo de la integral de 2 a x de la tangente de t al cuadrado diferencial de t, y en este caso ya cuando está la variable en el límite superior de integración ya podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, y esto va a ser igual a menos tangente de x al cuadrado, ¿no? T al cuadrado se reemplaza por x al cuadrado, es decir, reemplazamos la t por el límite superior de integración. Y al reemplazar la t por el límite superior de integración, que es x, nos queda tangente de x al cuadrado, ¿no? En este caso, menos tangente de x al cuadrado por el cambio en los límites de integración de la integral. Vamos a ver otro ejemplo. Dice,
si f de x es igual a la integral de 2 hasta x al cuadrado más 5x de seno de t diferencial de t, calcular f' de x, o sea, la derivada de f de x. En este caso nos damos cuenta que en el límite superior de integración ya no aparece x, sino más bien x al cuadrado más 5x. Entonces aquí hay que aplicar la regla de la cadena para derivar. Entonces reemplazamos la t del integrando por el límite superior de integración, x al cuadrado más 5x, y nos va a quedar seno de x al cuadrado más 5x por la derivada de x al cuadrado más 5x. Y esto va a quedar igual al seno de x al cuadrado más 5x por 2x más 5. No olvides que el primer teorema fundamental del cálculo solo se aplica a funciones continuas. Y para poder aplicar la primera parte del teorema fundamental del cálculo, la integral definida debe tener la siguiente estructura. En el límite superior de integración debe aparecer la variable. Y en el límite inferior de integración debe aparecer un número o constante. Luego, la derivada de esa integral va a ser igual a la función del integrando evaluada en el límite superior de integración, que es la variable x. A ver, ahora qué sucede si tenemos la función p de x igual a la integral de g de x a h de x de f de t diferencial de t. ¿Cómo hallamos la derivada de p de x? Podemos ubicar entonces un c que pertenezca a los reales que esté a la derecha de g de x y a la izquierda de h de x. Entonces la derivada de p de x va a ser igual a la derivada de la integral de g de x a h de x de f de t diferencial de t, y esa integral se puede escribir como la integral de g de x a c de f de t diferencial de t más la integral de c a h de x de f de t diferencial de t. Al derivar esto vamos a derivar cada una de las integrales y sumarlas. En el primer caso tenemos la constante en el límite superior de integración, y para aplicar el teorema fundamental del cálculo debemos de tener la constante en el límite inferior de integración y más bien en el límite superior de integración la función que dependa de x. En este caso podemos hacer un cambio y escribirlo esto de esta manera: menos la integral de c a g de x de f de t de t más la integral de c a h de x de f de t diferencial de t. Ahora esto lo derivamos y aplicando la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos va a quedar f evaluado en el límite superior de integración, que es g de x, por la derivada de g de x, pero en este caso negativo, es decir, menos f de g de x por la derivada de g de x más f de h de x. En este caso, en esta otra integral aplicamos lo mismo, la t la reemplazamos por el límite superior de integración, que es h de x, por la derivada de h de x. Es decir, nos queda f del límite superior de integración por la derivada del límite superior de integración menos f del límite inferior de integración por la derivada del límite inferior de integración. Vamos a ver un tercer ejemplo. Dice, sea f una función continua, determine los extremos relativos de la función f de x igual a la integral de menos 2 a 5x al cuadrado menos 2 de 2 por e a la 3t al cuadrado diferencial de t. Muy bien, recordemos que para hallar los extremos relativos tenemos que encontrar los números críticos. Los números críticos los encontramos igualando la primera derivada a 0 o cuando la primera derivada no existe. En este caso vamos a igualar la primera derivada a 0.
Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, vamos a reemplazar la t del integrando por el límite superior de integración, que es 5x al cuadrado menos 2x. Es decir, quedaría 2 por e a la 3 por 5x al cuadrado menos 2 al cuadrado por la derivada del límite superior de integración, que es la derivada de 5x al cuadrado menos 2. Y esto va a quedar igual a 2 por e a la 3 por 5x al cuadrado menos 2 al cuadrado por 10x. Entonces, para encontrar los extremos relativos, tenemos que determinar los números críticos, es decir, los números donde la primera derivada es 0 o donde la primera derivada no existe. En este caso, como el dominio de la función derivada es todos los reales, no van a haber puntos donde la primera derivada no exista, sino solamente donde la primera derivada sea 0. Analizando, la función exponencial nunca llega a ser 0, por lo tanto nos quedaría 10x igual a 0 o simplemente x igual a 0. X igual a 0 entonces va a ser un número crítico. El dominio de f de x también es todos los reales. Y por el criterio de la primera derivada se cumple lo siguiente. Cuando x es menor que 0, la primera derivada va a ser negativa, es decir, la función va a ser decreciente. Y cuando x sea mayor que 0, la primera derivada va a ser positiva, es decir, la función va a ser creciente. Entonces en x igual a 0 hay un mínimo local. Como f de x es igual al integral de menos 2 a 5x al cuadrado menos 2 de 2 por e a la 3t al cuadrado diferencial de t, entonces f de 0 va a ser igual a la integral en la cual se va a reemplazar la x por 0. De tal manera que nos va a quedar que f de 0 va a ser igual a la integral de menos 2 a menos 2 de 2 por e a la 3t al cuadrado diferencial de t. Y como el límite superior de integración y el límite inferior de integración son iguales, entonces sabemos que esa integral nos va a dar 0. Entonces el valor mínimo es 0 y el punto de mínimo local es el origen, o 0,0. Pueden revisar el libro de James Stewart de cálculo de una variable para reforzar su aprendizaje. Eso sería todo.